En aquest pati de la Comunal. Esteu doncs, en el pati de la Comunal, que és aquest recinte en el que tenim la seu fins a 7 projectes cooperatius i una associació. Aquesta tarda tenim el plaer de tenir a la Elena Villar i el Pascual Serrano per presentar el llibre d'Esclavos Unidos de la col·lecció de Fondo, de Cal. I res, doncs molt agraïts a totes vosaltres per venir, també molt agraïts a la gent de Cal que ens han donat suport a la nostra llibreria des de fa molts anys i que a més ens permeten fer presentacions com aquestes, i sobretot moltes gràcies a vosaltres per venir i endavant. Soy bajito, pero lo veo. Hola a todos. Antes que nada, agradecer a Ciudad Invisible por la invitación para poder compartir este rato, este libro y estas palabras. A vosotros, como siempre suelo decir a los actos públicos, por dedicar eso tan valioso que hay en el capitalismo, que es vuestro tiempo, para asuntos que además nos afectan a todos, nos preocupan a todos y que compartimos. Y en último lugar dejo pues a Elena, a quien le tengo que agradecer que confiara en ACAL. Yo soy el director de la colección a fondo y mi nombre es Pascual Serrano, y que aceptara la propuesta de este libro, que como ya he dicho en anteriores ocasiones, espero que no les dé mucho problema, que renueven el visado y que sea para Washington y no para Guantánamo. Yo lo primero que comento es que cuando yo era director editorial de Telesur, que es una televisión latinoamericana con sede en Caracas, yo era más o menos el que les hacía el seguimiento a las diferentes corresponsalías, y siempre hubiera querido tener un corresponsal en Washington como el que tiene USA Today, como Elena, ¿no? Ya ahora no estoy en la televisión, no puedo intentar quitarle la corresponsal a USA Today, pero como una de mis actividades era de editor, pues dije que algo tenía yo que aprovechar de esa corresponsal que había encontrado. De manera que le pedí este libro, ella aceptó a pesar de una coyuntura compleja. Y aunque yo estaba tranquilo con ella, pero había una preocupación que yo saqué de mi experiencia en la televisión, y que supongo que todos alguna vez lo habéis sentido, y es que yo, acostumbrado al lenguaje escrito, a las palabras, a los libros y a los artículos en papel, esas cosas de la imagen, de las televisiones, ¿no?, en las que hay un periodista que está en Córdoba y que dice hace 40 grados, y a continuación pasa una señora y le pregunta y dice ¿qué? ¿Hace calor? Y dice sí, uff, qué calor. Y como si fuera necesario que la mujer nos dijera uff, qué calor, cuando ya nos habían informado que había 40 grados, ¿no? Y dije, bueno, ese no es el periodismo que a mí me parece más acertado, ¿no? Pero bueno, la televisión es eso, vamos a ver qué sale. Pero lo que sí que descubrí, o lo que me convenció Elena, cuando ponía testimonios, que evidentemente no eran uff, qué calor, después del texto de 40 grados, ¿no?, es que esos testimonios, cuando cuenta las colas del hambre que hay en determinadas ciudades, cuando cuenta la gente que vive en la indigencia, los que no tienen seguro médico, luego ya daré algunos datos, cuando cuenta esos testimonios, yo creo que ayuda mucho porque le da algo que los periodistas que escribimos siempre no tenemos, que es que aporta humanidad. Es lo que no tiene cuando dices hay medio millón de personas que pasan hambre, pero no entrevistas a una señora con nombre y apellido, con su edad, con su testimonio personal. Y eso yo creo que es muy, muy importante. El libro, como todos sabéis, trata de Estados Unidos. Es curioso porque todos tenemos un poco la sensación de que hemos estado en Estados Unidos aunque no hayamos estado, ¿no? Porque todos nos resultan familiares las calles de Nueva York, todos conocemos la fachada del Capitolio, los rascacielos de Manhattan, las casas de Nueva Orleans, Arizona, la mansión de Los Ángeles. Yo creo que incluso vemos más al presidente de Estados Unidos su cara que a muchos de nuestros familiares, ¿no? Todos sabemos cómo son las casas, o queremos saber cómo son las casas de los estadounidenses por dentro, cómo es su césped, cómo es su cortacésped, cómo es un porche de madera, ahora su calabaza de Halloween.
sabemos cómo es el uniforme de los policías perfectamente, cómo visten las camareras de los bares de Estados Unidos, sabemos los gestos que hacen los adolescentes, que no son como los de aquí, pero nos parecen igual de familiares, y hasta sabemos cómo se mueven los afroamericanos sin tener amigos afroamericanos del Bronx, ¿no? Y también es verdad que no todo lo que cuentan es bueno, ¿no? Hay noticias de tiroteos, de imágenes de indigentes, de disturbios en las calles, pero si uno se da cuenta, los protagonistas de las series, de las películas, todos son buena gente, todos están bien. Es decir, digamos que los desgraciados, los miserables, esos nunca son protagonistas de nada. Ellos siempre consiguen que los protagonistas sean los limpios, los guapos, aun cuando sean de diferentes razas, ¿no? Siempre cuento la neta de que hasta es simpático Homer Simpson, que yo creo que sería el típico gañán de Vox aquí, ¿no? Pero cae simpático hasta el reaccionario y el simplón, ¿no? Yo creo que Elena tiene dos características fundamentales del periodista de una corresponsalía. Yo antes quise olvidarlo. Una de ellas es que esté en el lugar de los hechos, evidentemente, pero hay otra que creo que se está perdiendo, que es que proceda del lugar de donde el medio se difunde, ¿no? Dicho de otra manera, para nosotros es una suerte que sea una española, porque es una española la que permite percibir, ¿no?, las cosas curiosas, excepcionales, en una palabra, la noticia, ¿no?, de lo que sucede en Estados Unidos. Pero además Elena en este libro maneja datos y fuentes, es otra característica de las que a mí me preocupaba de la televisión, y que ella cumple con todo eso, es decir, cumple con el testimonio de lo que es la imagen audiovisual y con el rigor, ¿no?, de las fuentes, de los datos y de las informaciones. Luego voy a contar algunas cositas, adelantar alguna cosa del libro. Lo bueno de invitar al editor, a la presentación del libro, es que sabes que seguro que se lo ha leído, que es lo que no siempre sucede con los presentadores del libro. Cuando uno lo va leyendo, va viendo, no sé cómo vamos de tiempo, que va viendo que se va sorprendiendo, quiere decir que cada capítulo te va impresionando más de lo que está sucediendo, ¿no? Descubres, por decir algunos datos, que hay 4 millones de niños que no tienen cobertura sanitaria, que encontrará que se debe de pagar $140 por un vial de insulina que cuesta $5 fabricar, que la gente se medica con antibióticos para peces porque no tiene dinero para pagar los antibióticos de humanos, que hay personas que sobreviven gracias al dinero que les pagan por vender su sangre. Y cuando se va al apartado de educación, descubrirá que hay profesores, maestros, que para poder llegar a fin de mes tienen que completar su sueldo como conductores de Uber, que hay 45 millones de universitarios que pidieron 1,6 billones de dinero de préstamos para poder pagar sus estudios, y que hay miles de millones de dólares que deben gente que está jubilada porque no ha pagado todavía su carrera. Ella también nos habla de cómo hay un 40% de trabajadores que no tienen ni vacaciones ni días festivos. Ya no voy a decir más datos. Hay otro dato que a mí me queda espeluznante, que es que hay un estudio histórico que revela que este lugar, que se supone que es el faro del mundo libre y democrático de Estados Unidos, la sociedad es más desigual que en el Imperio Romano. Es decir, en la antigua Roma, la desigualdad se mide por una cosa que se llama el coeficiente de Gini, que establece que el 1% de la gente acumula el 16% de la riqueza. Eso es lo que pasaba en la antigua Roma. Bien, pues en Estados Unidos ese 1% se lleva el 40%. Se calcula que los individuos más ricos tienen el mismo patrimonio que la mitad más humilde del país. Bueno, voy a abreviar porque yo creo que no se trata de dar datos y de información, porque para eso está el libro, ¿no? Que además es importante que lo tengáis. Yo creo que después de leer este libro llegaremos a la conclusión del que balance del ciudadano estadounidense es, pues, una persona con trabajo pero sin derecho a vacaciones, con uno o varios trabajos, que no puede llegar a final de mes, que no tiene cobertura sanitaria y que debe pagar $140 por el vial de insulina, que debe tomar antibióticos para peces, que tiene que evitar ser uno de los 100 que mueren cada día de un disparo, y que debe $90.460 a los bancos, más otros 84.000 que debe el Estado por la parte que le corresponde. Pero eso sí, siempre orgulloso de su nación. Bueno,
yo creo que toda esta información que está aquí en este libro, Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream, no siempre la tenemos a nuestra disposición, y que eso lo haya rebuscado después de años de trabajo Elena Villar en Estados Unidos, yo creo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Que agradecer. Creo que estos libros solo pueden existir porque los compramos y porque los leemos, y por eso, como editor, pero sobre todo como escritor, ¿no? Yo os invito a que consigáis este libro en la biblioteca, comprándolo, prestado, a que lo leáis, a que se nos caiga el mito de Estados Unidos, y que seguro que cuando lo leáis, si veis que nos dan la visa para Estados Unidos, yo creo que no os va a preocupar en absoluto, porque comprenderéis que no os estáis perdiendo nada. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad no esperaba tanta gente. Es un honor, y muchas gracias sobre todo a la Ciutat Invisible por poner el espacio, ¿no? para esta presentación. Este libro, como ha dicho Pascual, nace de su petición, es cierto, ¿no? Él contactó conmigo, ¿no? Y me dijo, mira, he pensado que quizá podrías escribir un libro sobre Estados Unidos, te sigo en Twitter, etcétera, y sigo tus trabajos periodísticos. Y la verdad es que me vino en un momento un poco difícil. Yo estaba embarazada de 7 meses y medio, pero claro, no podía decir que no, ¿no? Porque, no podía decir que no. Luego vino la pandemia, con lo cual se complicó muchísimo más la cosa, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo conseguí terminar. Pero bueno, sobre todo este libro nace de la sorpresa, ¿no? De la sorpresa que yo me llevé al llegar a Estados Unidos y al darme cuenta de que la imagen que proyecta ese país internacionalmente, y en España por supuesto, es muy diferente a través de la propaganda, de la ficción, pero también a través de los medios de comunicación. Es muy diferente de la realidad de millones de personas de la clase trabajadora estadounidense que luchan día a día por salir a flote en un sistema neoliberal salvaje, además sin poder permitirse un traspiés, puesto que no hay apenas colchón social, ¿no? como tenemos aquí en muchos aspectos. Y todo esto además con la percepción real de un imperio que está en decadencia, ¿no? Entonces, si aún así les va de este modo, cuando acabe de decaer el imperio, si es que acaba, ¿no? o no mejora, ¿cómo les va a ir, ¿no? Esto explica en buena parte el triunfo de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y del que hablaré más adelante. Entonces, mi obsesión era explicar cómo vive realmente el estadounidense medio y cómo el sistema está elaborado de una manera tramposa, ¿no? Y de una manera totalmente perversa. El libro consta de diversas partes. La primera parte se llama Los pilares de la desigualdad, y hablo de la educación, de la salud y de la vivienda, porque son pilares fundamentales, ¿no? Para el ser humano, y cómo está establecido, ¿no? esos diversos aspectos de una manera totalmente perversa, y que tira por el suelo ese cuento de la meritocracia, ¿no? Y de la igualdad de oportunidades que nos venden de Estados Unidos. Como por ejemplo en la educación, las escuelas públicas cada vez reciben menos, están en un sistema muy precario, ¿no? Desde hace décadas, y como por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? para hablar de esta perversión, se financian sobre todo por impuestos de la propiedad. Esto lo que supone es que los barrios más pobres recauden menos y los barrios más ricos recauden más, con lo que esto conlleva, ¿no? Los barrios ricos tienen suficientemente dinero como para enviar a sus hijos a la escuela privada, y los barrios pobres, que solo tienen esa salida, ¿no? Que es la de la escuela pública, son los que tienen unas peores condiciones, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no todo el mundo parte, ¿no? De la misma situación, y remontar es prácticamente imposible, ¿no? Para buena parte de un sector de la población. Sobre la vivienda, el país que suele erigirse, ¿no? Como el país de los datos, ¿no? Y cuando hablamos de periodismo decimos, porque el periodismo de datos de Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Pues no existe un conteo oficial de los desahucios que hay en Estados Unidos. No existe, porque no interesa, ¿no? Tenemos cifras porque hay organizaciones, ¿no?, y personas que trabajan día a día con los desahuciados que intentan, ¿no?, arrojar luz sobre el panorama, y el panorama es desolador. Hablamos de millones de personas abocados casi al desahucio, ¿no? Vale decir que se calcula en 40 millones los homeless que hay en ese país, ¿no? Si hablamos de la sanidad, Pascual ha dado algunas cifras. No hay, como sabemos, no hay sanidad pública universal. Hay millones de personas que no tienen cobertura sanitaria. Y claro, ¿esto qué supone en términos reales? Es imposible calcular las vidas que se pierden por esto, ¿no? ¿Cómo sabemos cuántos estadounidenses no llegan a salvar sus vidas porque no han llamado a una ambulancia, porque tienen miedo de llamar a una ambulancia, porque saben que no la van a poder pagar después, ¿no? No se sabe, ¿no?, cuál es la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, sí existen diferentes cifras e investigaciones que nos acercan, ¿no?, a esa realidad. Por ejemplo, se calcula que cada año 500.000 de familias se declaran en bancarrota por deudas sanitarias, ¿no?, por no poder pagar un hospital. Y así podría poner muchos ejemplos que se recogen en el libro. Esto para una persona europea, ¿no?, como yo, española, es un shock constante, ¿no? Sobre todo porque no nos lo explican o nos llegan, ¿no?, a veces algunas noticias, pero no existe como una especie de enfoque general, ¿no?, que acabe por hacer una idea general de esa presión a la que se somete a la clase trabajadora, ¿no? Y ese era uno de los objetivos, ¿no?, de este libro. Otra de las partes de este libro es demostrar o enseñar que el retrato de la clase trabajadora estadounidense está basado muchas veces en ficciones, cuando no en mentiras, ¿no? Nos llegan, por ejemplo, los datos de empleo son buenísimos, ¿no? En el caso de Trump, dice, bueno, sí, Trump es horrible, pero mira qué datos de empleo tiene. Pues este libro trata de desmitificar eso y explica por qué esos datos de empleo son engañosos, ¿no? Y por otro lado, el índice de pobreza incluso, ¿no? Hay muchísimas organizaciones en Estados Unidos que trabajan con la clase trabajadora y con los pobres, que llevan alertando desde hace mucho tiempo que ese índice de la pobreza oficial no se ha renovado en décadas, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, no recoge gastos tan básicos, ¿no?, como el teléfono o el desplazamiento, ¿no? Entonces, al final, esos índices son engañosos, y organizaciones que sí se toman la molestia, ¿no?, de poner un poco de cara y cifras a lo que realmente sucede. Por ejemplo, calculan que el 40% de las familias en California, que es la quinta economía del planeta, ¿no?, o sea, por sí misma, y muchas veces escuchamos a los políticos de aquí, ¿no?, de decir, no, queremos ser la nueva California, ¿no?, porque hablan de Silicon Valley, etcétera, etcétera. 40% de las familias de California no llega a fin de mes. Y no es gente que no tenga trabajo, es gente que tiene trabajo, pero aún así no llega. Otro de los temas que también trato en el libro, porque el libro también, otro de los objetivos es que sea un aviso para navegantes, ¿no?, porque estamos importando el sistema, ¿no?, o intentan implantarnos el sistema en muchísimos sectores, ¿no? Uno de los capítulos habla de la economía colaborativa, ¿no? Se llama así, pero es cualquier cosa menos colaborativa, ¿no? El tema de Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Allí existe una uberización galopante, ¿no?, de la economía. Y lo que trato de explicar es que cada vez más es la masa trabajadora abocada a ese tipo de empleos, y eso supone que no haya leyes laborales, ¿no? En Estados Unidos ya de por sí las leyes laborales son prácticamente inexistentes. Algo tan básico como que en Estados Unidos no hay vacaciones recogidas por ley, no hay bajas maternales recogidas por ley, no hay bajas médicas recogidas por ley, etcétera, etcétera. Cosas tan básicas como esas las desconocemos, ¿no? Cuando parece, como dice Pascual, que sabemos el día a día, ¿no?, de las calles de Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, ya partiendo de eso, existe esa nueva vía, ¿no?, de economía colaborativa, que lo que intenta al final es volar por los aires eso que ya es prácticamente inexistente, ¿no?
El libro también da un repaso, ¿no?, por las minorías, las mujeres, ¿no?, por los retratos de la clase trabajadora más castigada, pero lo que intenta también es decir que la situación es tan crítica, ¿no?, tras décadas de neoliberalismo salvaje, que afecta a todos por igual, ¿no? Llevan apretando las tuercas desde los 70, ¿no? Y entonces, para los blancos, que suponía tradicionalmente que eran, ¿no?, que estaban más a salvo, ¿no?, de esto, el empobrecimiento de la clase trabajadora ya llega un momento que ya afecta a todo el mundo, ¿no? Y una de las consecuencias más palpables de esto es la crisis de los opiáceos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, para hacernos una idea, es el único país avanzado del mundo que desde 2017 su esperanza de vida se reduce a cada año que pasa. Esto se explica sobre todo por las llamadas muertes de la desesperación, ¿no? Esto está teorizado y existen cifras, y las muertes por la desesperación engloban todas esas muertes que son suicidios, drogas, etc. Es el país con mayores tasa de sobredosis, suicidios, etc. ¿Esto qué viene a decirnos? Viene a decirnos que hay una enorme masa de personas que no le ven futuro al sistema, que están abocados a la nada, ¿no?, a la desesperación, ¿no? Y bueno, es importante recogerlo. Aparte, y el libro también lo explica, es que en todos estos datos dramáticos, realidades dramáticas, existen porque hay quien está haciendo dinero de ello, ¿no? Hay quien hace dinero y luego no existe una rendición de cuentas real, ¿no? Nos venden que la democracia estadounidense es una de las democracias más perfectas que existen porque además hay separación de poderes, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. En el tema de los opiáceos, ahora están saliendo las primeras resoluciones judiciales al respecto. Las grandes farmacéuticas que han hecho dinero con millones de muertes en ese país, nadie está pisando la cárcel. Todos están llegando a acuerdos económicos que suponen, pues, pagar X millones, ¿no?, el concepto de indemnización, pero siempre es menos del dinero que han llegado a hacer. Y esto se repite en diversos sectores y situaciones, ¿no? Porque lo que también explica el libro es que la delgada línea entre lo público y lo privado prácticamente no existe, ¿no? Estados Unidos es una corporatocracia, al final acaban los lobbies y las corporaciones por ser quienes gobiernan y todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y si tuviéramos esa rama judicial, ¿no?, fuerte, ¿no?, pues bueno, por lo menos hay rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas, como estamos viendo, no existe. ¿Cómo se sobrevive y sobrevive el sistema? ¿Por qué no estalla, no? Esa sería una de las preguntas. Lo que se puede contestar es que Estados Unidos está en permanente explosión social. Esto se traduce en los altos niveles de violencia. Es un país muy violento, eso es una de las cosas que, fíjate si cuento muchísimas cosas, ¿no?, pero a mí personalmente es una de las cosas que más me afecta, ¿no?, y más me choca. Es un país extremadamente violento. Yo jamás podía imaginarme escuchar tiroteos desde mi casa en Washington DC. Yo lo hago. En la capital de Estados Unidos es obligatorio en los colegios cada año hacer un training de cara a un tiroteo en la escuela, ¿no? Se supone que los niños un día al año tengan obligatoriamente que escuchar qué deben hacer en caso de tiroteo, ¿no?, en sus escuelas. Son ejemplos que creo que me ayudan a describir un poco, ¿no?, el ambiente, pero claro, es muchísimo más. Esto al final también es explosión social, ¿no?, contenida o no. Y otra de las cuestiones de las que no se habla lo suficiente es que Estados Unidos es la mayor prisión del planeta. El país que dice que es el faro, ¿no?, de la libertad de Occidente y mundial, tiene la mayor tasa de población entre rejas, tan alta que es imposible, o sea, no se puede comparar con cualquier otra nación. Y en Estados Unidos, y eso lo explico en ese capítulo,
el principal delito estructural porque acabas en prisión es ser pobre. Esto en capitalismo también es ideológico, ¿no? Y esa concepción, ¿no? y ese darle la vuelta a la realidad de ese sistema no se nos explica, ¿no? Lo suficiente. Y a mí me parece sumamente importante. ¿Qué cabe esperar desde Europa? Porque ese es uno de los objetivos, ¿no? de este libro, que sepamos la realidad que hay ahí, ¿no? Y que como europeos pensemos, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, qué deberíamos hacer. Ya lo dijo Quincy Adams, ¿no? Creo que fue el 6º presidente de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene socios, tiene intereses. Y esto siempre ha sido así, ¿no? Y ya lo vemos que este Trump o este Biden al final se sustenta el sistema, lo único que cambia es el discurso, ¿no? O la cara, más amable o menos amable, pero el sistema y sus carencias estructurales son las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que como europeos estamos demasiado contaminados, ¿no? de esa propaganda estadounidense y de lo que nos llega, de lo que deberíamos es apostar más por nuestro propio paradigma, nuestra tradición de luchas sociales, nuestro colchón social, etcétera, etcétera, y también pensar en una Europa fuerte. A Estados Unidos no le interesa una Europa fuerte, ¿no? Por mucho que nos vendan lo contrario, ¿no? Bueno, me podría extender muchísimo, creo que hay que dejar paso a las preguntas porque me parece que es lo más importante, la verdad, en las presentaciones de los libros que quiere preguntar la gente. Pero bueno, como conclusión, el capitalismo estadounidense se forjó en base a la esclavitud, la explotación y el racismo. Esto no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. Antes de pasar al turno de preguntas, quería simplemente recordaros que Elena trabaja en Fair Use Today, que las informaciones sobre Estados Unidos se pueden seguir tanto en internet como en las parabólicas y que además en diferentes redes sociales podéis ver sus informaciones, sus notas y seguir actualizados por si después del libro queréis que bajan. Ella lleva ya 4 años en Estados Unidos, con lo cual la información que nos puede dar ya es la de alguien muy conocedora de todo lo que sucede y de la evolución de los diferentes gobiernos que se han ido conociendo. Dicho esto, pues no sé, creo que si queréis hacer alguna pregunta, yo creo que es una oportunidad poder tenerla a ella y que nos vaya contando lo último de lo que allí sucede o las dudas que podéis tener. Jo trencaré el gel mentre la gent. Després de la subprime del 2008 y todo eso, bueno, en castellano. No, Sí. ¿Y tú cómo piensas que puede ir la próxima crisis? Porque la deuda de Estados Unidos es cada vez más grande, Wall Street inventa siempre derivados, inventos y cosas y todo eso, al final, ¿cómo lo ves? Ahora supongo que la Fed, como todos los bancos centrales, están sacando las CBDC, los dólares digitales para intentar controlar a la banca privada, ¿no? La banca comercial. ¿Cómo ves un poco cómo está actualmente? Si ves alguna pista de cómo... Yo dedico un capítulo a la deuda en Estados Unidos. No solo hablo de la deuda pública, sino también de la deuda del propio estadounidense, ¿no? Como es Estados Unidos, mi obsesión es contar cómo viven los esclavos, ¿no? Porque la deuda es una de las formas también de atrapar al trabajador estadounidense, ¿no? Siempre tiene algo a deber, entonces siempre está en esa rueda, ¿no? Como si fuera un hámster. Pero respecto a lo que dices, yo creo que es cíclico y que va a seguir sucediendo hasta que el sistema, tal y como está configurado el sistema económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, no cambie de alguna forma. A mí me sorprende que sigan tirando tanto de la cuerda cuando el propio Fondo Monetario Internacional ya dijo hace algunos años que la situación de la deuda estadounidense es insostenible, ¿no? Hasta cuando los propios organismos, ¿no?, que validan todo eso están diciendo, oye, que os estáis pasando, yo creo que deberían como, ¿no?, cambiar o pensar, ¿no? Pero no es algo que esté en agenda.
tanto demócratas como republicanos siguen apostando por engordar esa deuda, y es que también en el centro de eso, también lo explico, está la máquina de la guerra, ¿no? O sea, se va básicamente a defensa. Entonces, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si tú sigues engordando esa máquina de defensa, sigue siendo el bullying internacional, ¿no? Todo el mundo te tiene miedo y al final nadie va a intentar que cambien, ¿no? Esas reglas que siguen a tu favor. Veremos, porque ahora China, yo creo que China ha ganado. Otra cosa es la percepción que nosotros tenemos desde aquí, porque somos occidentales, ¿no? Somos Occidente y cómo nos llega la visión mundial. Pero yo creo que esto que nos venden como que es una competición, yo creo que China ya ha ganado y va a ser bastante evidente en los, no sé si próximos años o próximas décadas. Quería preguntarte por Perdón, no te escucho bien por la música. Más fuerte. Pero sí. Yo quería preguntar por el rol de la mujer Sí. en Estados Unidos. Eso es papel. Muchas mujeres feministas en los últimos años, el movimiento MeToo, las más famosas, tampoco ver cuál es la realidad de la mujer. No has leído el capítulo, ¿verdad? Hay un capítulo precisamente sobre eso y precisamente hablo del Me Too y del... ¿Cómo decirlo? Bueno, en Estados Unidos, para hacernos una idea, no se habla de violencia de género, sigue hablando de violencia doméstica, ni siquiera han cambiado ese paradigma. No hay cifras oficiales de muertas, las muertas no ocupan telediarios. Con esto quiero exponer hasta cuán avanzados estamos respecto a ellos, ¿no? En ese sentido. Sigue siendo una violencia que se ejerce de puertas para adentro, en el seno intrafamiliar, y bueno, y sí, pues está el Me Too, pero al final no acaban, no es más que la élite, ¿no? De Hollywood denunciando X, ¿no? De hecho explico eso en el capítulo. Eso también ejemplifica, ¿no? Hasta qué punto estamos propagandizados, ¿no? Porque hacemos del Me Too algo general, ¿no? Y decimos, oye, mira cómo combaten, ¿no? la violencia de género en Estados Unidos, y al final lo que estamos hablando es de la denuncia puntual de un sector muy concreto y muy privilegiado, ¿no? La situación de la mujer y de la violencia de la mujer en Estados Unidos es peor que la de aquí, en comparación. Sí. Yo quería preguntarte, no eres nueva en la profesión, No. tienes una carrera impresionante. Irte a Estados Unidos, imagino que no sería algo fácil, como mujer, madre, escribiendo este libro, esta novela, toda esta investigación, ¿qué dirías que ha sido a lo mejor lo que más te ha costado investigar sobre ello, que te ha llegado a afectar de alguna manera? Que has tenido que decir, ostras, no puedo seguir, tengo que parar un momento. A ver, nunca he dicho no puedo seguir, o sea, yo trabajo para RT, ¿no? Con el estigma que eso supone y las dificultades que eso supone, ¿no? Si fuera una persona de ese tipo no pasaría por lo que paso, ¿no? Eso daría para otro libro, ¿no? Las dificultades que yo me encuentro a la hora de hacer mi trabajo. Yo soy periodista y lo que quiero hacer es periodismo, y en RT me permiten hacer el periodismo que yo quiero con total libertad, ¿no? Y por eso estoy con ellos. Entonces, las consecuencias que traiga el hacer periodismo las voy a tomar como lleguen, porque yo soy periodista, no estoy persiguiendo una carrera mediática, ¿no? Por así decirlo. A nivel personal, si me hablas de lo de ser madre, pues sí, la verdad me costó, o sea, hasta que no eres madre no sabes lo que es. Yo decía, mira, pues a ver, yo como trabajo para los rusos tengo una baja maternal en condiciones, que eso hay que decirlo. Si yo hubiera trabajado para una empresa americana no hubiese tenido una baja maternal en condiciones, tuve una como la española, ¿no? Porque trabajo para Moscú y ellos tienen una baja maternal normal. Y dije, bueno, pues ahora tendré tiempo, ¿no? No,
tiempo ninguno, o sea, tienes tiempo para intentar dormir algo, ¿no? Pero bueno, es difícil, es un trabajo difícil, pero es el trabajo que he escogido y es el trabajo que me apasiona, ¿no? Entonces, si me dices algún ejemplo personal de cosas que me hayan afectado mucho, yo cuando fui a Skid Row, Skid Row es el barrio de los homeless por excelencia en Estados Unidos, hay muchos, ¿no? Pero una de las llamadas Zona Cero de Los Ángeles, hay 4.000 personas, ¿no? Ahí, rodeadas de rascacielos, no sé si lo he dicho. Cuando volví y estuve pues, escuchando todos los testimonios y preparando un programa especial que hice sobre eso, yo me tiré 3 días literales llorando. Y bueno, y son pequeños, yo creo que son pequeños traumas que nos quedan, pero bueno, es que forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Y estoy muy orgullosa de haberlo hecho, porque una de las cosas que me decían muchos de ellos como, uy, una cámara aquí no viene nadie a hablar con nosotros, ¿no? Bueno, alguien tiene que hacerlo. Perdón, la atrás y luego... Sí. No oigo nada. Hablo fuerte. Sí, es. ¿Cuál es el papel de los También hablo de él en el libro. Los sindicatos llevan machacados décadas, ¿no? Y una de las cosas que intento exponer es la paradoja que hay entre la realidad, ¿no? La poca participación sindical que hay, etcétera, etcétera, y los deseos de la gente, ¿no? Cuando hay encuestas de opinión sobre eso, todo el mundo concluye, o la mayor parte de la gente concluye, que ellos saben que las condiciones mejorarían si hubiera una mayor apuesta sindical, ¿no? Y si hubiera más gente en sindicatos. Pero luego eso no sucede, ¿no? Entonces, eso explica hasta qué punto la propaganda, ¿no? y los intentos porque ese tipo de lucha no prospere son así. También hablo doy ejemplos concretos. Hay un apartado que hablo de Amazon, ¿no? Y de estos gigantes corporativos que tienen más poder que el propio Estado en muchos sentidos, y hablo cómo Amazon combate los sindicatos, ¿no? Entonces, en un momento si los sindicatos no sirven para nada, ¿no? Y son para ¿por qué grandes gigantes corporativos mundiales invierten tanto, ¿no? en desactivarlos? Uno de los temas que está ahora, que es la energía y los precios, en Estados Unidos, Enron, su presidente, fue detenido por falsear los precios, cuando en España resulta que eso por ley está permitido. Pues eso sí lo celebro, ¿no? Que sí que hay rendición de cuentas en algunos datos, pero sí que es verdad también que en Estados Unidos lo que sucede muchas veces es que se buscan cabezas de turco cuando hay determinados problemas. Y para no abrir debates estructurales, ¿no? Entonces, en momentos dados, cuando es un canteo, ¿no? Sobre ciertas cosas que pasan, pues a uno lo meten en la cárcel y ya está, ¿no? Pero al final, luego eso no quiere decir que vayan a cambiar el sistema o que no haya otros que sigan robando, ¿no? Para eso Estados Unidos es muy bueno, ¿no? Y eso también forma parte de la propaganda, ¿no? Y que cuando ven que algo va a estallar o no tiene, cogen a un cabeza de turco, ya pues lo hemos arreglado, y luego es que no lo han arreglado. ¿Es algún sujeto político capaz de dar la vuelta a la situación en Estados Unidos? ¿De derechas o de izquierdas? ¿De la derecha o de la izquierda? De la derecha o de la derecha bis. En Estados Unidos hablo también del sistema político, ¿no? Es un sistema político muy blindado para las élites, es imposible romper ese bipartidismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el parlamentarismo, que bueno, tiene sus carencias y tiene sus cosas, pero permite que haya muchísima más representatividad, ¿no? En Estados Unidos no, y se produce un fenómeno bastante, tal y como está configurado el sistema, voy a hablar de Trump, a ver si así respondo bien la pregunta. ¿Okay? Ah, sí, vale. Bueno, el sistema está configurado para que cuando hay una especie de
de reacción, ¿no? De reacción populista a este apretar las tuercas, siempre salga por la derecha. No va a salir jamás por la izquierda. En la izquierda, si sale alguna figura tipo Bernie Sanders, acaba reconducida al seno del Partido Demócrata y el establishment del Partido Demócrata acaba por diluir, ¿no? Es la estrategia, se llama el perro ovejero, ¿no? Reconduce a la masa, ¿no? Pero luego está por la derecha, pues surgen fenómenos como Donald Trump, ¿no? Y para hacernos una idea de lo triste, ¿no? O de la poca perspectiva que puede haber de cambio en este sentido, yo fui a cubrir el último meeting de Donald Trump en Alabama hace un mes y medio. Fíjate que ya ha perdido, tiene mordaza en las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que yo me encontré ahí fue de auténtico shock. 50.000 personas yendo en medio de la nada en Alabama. Digo en medio de la nada porque yo casi pierdo el avión de vuelta porque no me di cuenta que no había taxis allí. O sea, no, imagínate, Alabama de la nada. 50.000 personas bajo unos aguaceros brutales, haciendo cola, centenares de personas durante horas para escucharle hablar. A mí me dio la sensación de secta mesiánica. Brutal, ¿no? Entonces, cuando vas y les preguntas qué piensan, una de las cosas que me impactó es que muchos de ellos tienen un discurso de clase que no consideran de clase, claro, y te dicen, pues es que cada vez estamos peor, las élites y el establishment nos están apretando, cada vez estamos más empobrecidos, cada vez trabajamos más, etcétera, etcétera. El establishment es corrupto, los demócratas son corruptos, los republicanos también, pero luego te sueltan y Donald Trump nos va a salvar. O sea, un señor que es completamente, ¿sabes? O sea, que es... pero es que además luego te dicen, nos va a salvar de esta élite que lo que va a implantar aquí es el comunismo. Entonces, tienen una especie de discurso muy similar al de Vox en algunos aspectos, ¿no? Y entonces es muy triste porque es una frustración que existe que podría ser canalizada, ¿no? Un poco para cambiar el sistema, ¿no? O mejorarlo, pero se escapa por ahí. El sentimiento anticomunista es brutal. Es brutal. Bueno, de hecho, de por sí ya se persigue. Es decir, tú cuando vas a pedir la Green Card, la residencia, la primera pregunta que te hacen es que si eres comunista o has ejercido la prostitución hoy día. Entonces, con eso creo que doy una idea, ¿no? del panorama político. Y, perdón, una pregunta más. Y desde el punto de vista de la sociedad civil organizada o activismo y tal, ¿ves algún tipo de sujeto político que pueda, yo qué sé, ya no desde dentro, o sea, no desde el bipartidismo americano, que ya no creo que haya ninguna opción desde ahí dentro, pero sí desde fuera? Claro, los cambios que se producen y el progreso, porque hay cambios, ¿no? Y hay mejoras y se aprueban leyes, etcétera, ¿no? Todos parten de la presión social que tienen diversos movimientos sociales, ¿no? El tema es que también son muy buenos cooptándolos, ¿no? Por ejemplo, Black Lives Matter surgió en 2015 con una fuerza increíble, ¿no? Y pudiendo haber cambiado muchas cosas. Hoy día lo han cooptado y está diluido, pero bueno. Hay que reconocer que hay muchos movimientos sociales y muchas organizaciones que en un sistema tan contrario, ¿no? y que podría ser tan desesperanzador, trabajan día a día por mejorarlo, ¿no? Y lo que a mí sí me gusta de Estados Unidos, realmente es porque no les queda otra, es que en un panorama en el que el Estado, ¿no? Les abandona de esa manera, ¿no? y las condiciones son tan malas, se crean comunidades muy fuertes, ¿no? Comunidades, como se podría llamar, fraternidades, comunidades que se ayudan entre ellos a sobrevivir, ¿no? A este neoliberalismo tan salvaje. A mí me gustaría que siguieras un poco el hilo ese de que les escuchas en el discurso de los que van a ir a ver a Trump, ¿no? Y dicen una serie de cosas que parecen razonables, ¿no? Parecen razonables de acuerdo con la visión objetiva que tú vas presentando, y resulta que después piensan que Trump es el salvador. Es decir, ahí cómo se puede profundizar en por qué esas personas que son las perjudicadas del sistema
al mismo tiempo, y que reconocen una serie de cuestiones, piensan que un personaje como Trump puede ser su solución. Eso es lo que, digamos, que ahí habría que profundizar, pienso yo. Sí, claro, Donald Trump discursivamente es brillante en muchos aspectos. O sea, ese es el peligro de Donald Trump. Donald Trump consiguió canalizar una frustración que podía haber sido canalizada por otro lado, ¿no? Yo creo que más o menos lo explica. Es que es muy largo de explicar, pero el sistema, como digo, de por sí no va a dejar que una figura de izquierda sea la que lo canalice, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues por la derecha te sale ese señor que vende la moto, y al final mucha gente se lo compra porque aunque sean sometidos, ¿no?, del sistema, siempre van a ser anticomunistas, ¿no? Y ¿Por qué tienen que ser anticomunistas si ven que lo que tienen allí, que es capitalismo, no les funciona? Y lo van viendo año tras año, Porque el sistema no se cuestiona. No se cuestiona. La gente no cuestiona el sistema. No cuestiona el sistema. Es el mejor sistema posible. O sea, entonces el problema es las élites que son corruptas y pervierten el sistema, pero el sistema no es el problema. Aunque bueno, estoy simplificando mucho. Esto también se explica por historia, etcétera, etcétera. No sé si además si quieres decir algo sobre eso. De hecho, pues, hay un capítulo muy bueno en el libro en el que ya explica cómo de todos los estudios y las encuestas llegan a la conclusión de que están en el mejor país del mundo. Es que lo asombroso es que te cojas al extracto social que cojas, ¿no?, y en las condiciones más miserables que esté, sigue siendo orgulloso de ese país y de esa nación, y no voy a decir del gobierno, pero están en el mejor lugar del mundo y en el mejor sistema y en la mejor democracia. Tiene que haber alguna cosa de fondo, es una sociedad muy propagandizada. alguna cosa de base que les haga llegar a la gente a esa conclusión, después de años y años y años de sufrir, ¿no? Porque hay un factor objetivo, que es que ellos están sufriendo ese problema. Sí, pero por la sanidad, por la educación, por todo. Y sin embargo, no lo ven. Es decir, es como si hubiera un mecanismo de dominación ideológico muy poderoso. Sí lo hay, claro. Y es un país tremendamente propagandizado, sí. Les han dicho desde siempre que es el mejor país del mundo, ¿no? Entonces, cuando te han dicho que siempre es el mejor país del mundo, esto también se explica mucho por el individualismo de la sociedad, ¿no? Al final, si algo te va mal, no es culpa del sistema ni del país, es culpa tuya. Y esto, a la vez, refuerza el tema que decíamos de las muertes por desesperación. Hay tantas muertes por desesperación porque la mayoría de esa gente se aboca a las drogas, etcétera, al suicidio, porque creen que son ellos los que han fallado. El sistema jamás. O sea, están en el mejor país posible, en el mejor sistema posible, y si están mal, es su culpa, ¿no? Y esto se explica también por el individualismo que sustenta la nación. Esta idea te la oí ayer en Radio Hospitales, en televisión de Hospitales, sí, ¿no? Y después pensé que cuando Ada Colau comentaba lo de los desahucios, una de las cosas que decía es, cuando nosotros nos llegan los nuevos, digamos, socios de la paz, lo primero que nos dicen es que ellos son los culpables por haber comprado esas viviendas, por no sé qué. Es decir, ellos llegan culpabilizados y son los responsables de su problema. Y justamente la primera fase que ellos intentan siempre es intentar hacerles ver que no es verdad eso. Claro, ahí es generalizado, porque es un sistema súper individualista, ¿no? Es el sistema individualista por excelencia, ¿no?, de la competición continua. Entonces, es muy difícil romper esa psicología, porque es la psicología masiva de la nación. Es que entonces no hay nadie que esté allí diciendo, bueno, basta. ¿No sí lo hay. lo que está pasando? O sea, sí lo hay, pero lo dominante es lo otro, claro. Y cuando salió Bernie Sanders, que hoy que estuvo allí y tal, Bernie Sanders, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Yo hablo de Bernie Sanders. Bernie Sanders era una esperanza, ¿no? Y de hecho, una de las fuentes, consulta muchas fuentes bibliográficas, ¿no? Pero él tiene un librito que se llama Contra el capitalismo salvaje, que yo lo recomiendo, ¿no? Porque habla de muchos de estos temas, ¿no?, estructurales, con muchos datos, etcétera, ¿no? El problema es que el sistema político está blindado.
jamás va a dejar que una figura como esa por la izquierda vaya a ganar. Lo explico también aquí. Y de hecho está tan blindado que la izquierda más contestataria, ¿no? y la más enfadada, ¿no? En este sentido, denuncia a Bernie Sanders y previamente salieron otras figuras, ¿no? Por ejemplo, el reverendo Jesse Jackson hace unas décadas anteriores, ¿no? Le llaman la estrategia del perro ovejero, ¿no? Que es lo que digo, canalizan toda esa masa, ¿no? de cambio y de frustración, etcétera, etcétera, pero al final el establishment demócrata lo diluye, ¿no? Y también pongo, por ejemplo, un ejemplo sobre Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Como sirve también de alguna manera para eso. Está en el libro. Es un poco largo de explicar. Lo leeremos. Sí, no sé si hay algún... Sí. Yo quería hablar de la religión en Estados Unidos y todo esto tiene, cómo funciona el sistema y también las élites, y la religión tiene mucho peso a la hora de tomar decisiones y sobre todo cómo afecta en ello a la clase media. No hablo muy extensamente, pero sí lo cito. Estados Unidos es un país extremadamente religioso. Podríamos decir el más religioso de las naciones avanzadas, ¿no? Y eso también se utiliza pues, como para callar las revoluciones, ¿no? Porque al final, bueno, pues vamos a pedirle a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Es paradójico porque se supone que la religión no está recogida, ¿no? En la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto lo que ha hecho es que haya una competición entre iglesias y credos, que al final lo que ha exacerbado es que haya muchísimos más creyentes, ¿no? Y esto también lo que viene a decir y a traducir es que esta es una sociedad que está hambrienta de fe, ¿no? De creer en algo, ¿no? Entonces, cuando las condiciones materiales son tan así y el sistema, como digo, o les venden, no es el culpable, pues al final eso también les aboca a creer en, pues, ¿sabes? En Dios, que sea, el que sea, ¿no? También tengo que decir, perdón, en esto, que a mí, es una cosa que a mí me parece muy, muy curiosa, que las iglesias en Estados Unidos también sirven para crear esa comunidad de la que hablaba, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es ocupar el espacio de ese estado social que no existe, ¿no? Mediante la caridad y mediante los servicios, ¿no? Entonces, al final, pues se supone una opción muy digna de supervivencia para muchas personas, ¿no? En ese país. Colchón social, cuando me refiero al colchón social. Ah, sí, bueno, sí que existe una pequeña protección, ¿no? O sea, existen unas pequeñas pensiones, ¿no? Y por ejemplo está el Medicare y el Medicaid, ¿no? Que son programas sanitarios, pero no cubre a todo el mundo, ¿no? Y son muy minoritarios. Creo que cuando tienes 65 años o más, que puedes, con tu Social Security y tal, puedes tener una cobertura médica, pero mínima, ¿no? O sea, no es como aquí. Sí que hay una seguridad social, que se llama seguridad social, yo tengo una seguridad social allí, pero es, en términos comparativos, como este es una cosa mínima. Sí, no sé. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Y bueno, yo creo que esto es solo un ejemplo de todo lo que hay en el libro, así que nada, os invitamos a conocerlo, agradeceros vuestra presencia, como he dicho al principio. Yo creo que Elena estará disponible para firmar a quien lo desee, y nada, pues un aplauso y su agradecimiento a que...